hay un terrible ay para los ministros que no trabajan por amor al pueblo o por amor al redil. Eso lo dice la Biblia. Vamos a leer algunos versículos. Ezequiel 34:3 es el primer versículo donde nos habla de ello. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y cómo termina? ¿Y cómo empieza diciendo? Ay de los pastores de Israel, que se apacientan. ¿A qué dice? A sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ese texto le está hablando no a todos los pastores, le está hablando a los falsos pastores, a los que no se dedican a cuidar a la quebrada, dice, a que no se dedicaron a buscar a la perdida, a la descarriada. Le está hablando a los que han descuidado el trabajo del pastor, pero se han enriquecido y engordado de la lana de la pobre. Ahora que hemos visto en estos textos el terrible ay que hay de parte de la Biblia para estos falsos pastores y del castigo que la Biblia menciona, ahora que hemos visto el desagrado de Dios en estos textos para esos falsos pastores, yo quiero hacer una pregunta. El siguiente texto que estamos leyendo ahí, estamos hablando de los falsos pastores, ¿verdad? Del castigo que hay sobre ellos. ¿Aplica este texto en obedecer en una manera ciega a un falso pastor? ¿Mm? Porque resulta ser de que ese texto está en la Biblia y como dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué dicen? Velan. Yo pregunto, este texto de obedecer a vuestros pastores, ¿se está refiriendo a los dos tipos de pastores? No, al buen pastor. ¿Se está refiriendo a cuál de esos pastores? Yo quiero que entiendan el tema y los textos que estamos analizando. Este llamado a obedecer, ¿a qué tipo de pastores se está refiriendo? A los que velan por las ovejas. A los que velan por vuestras almas. Eso quiere decir que si usted ve que un dirigente o un líder religioso, en lugar de estar guiando al pueblo o ministrando a las ovejas en una manera correcta, lo está haciendo en una manera incorrecta, ese mandamiento de obedecer a vuestros pastores no aplica para un líder o un pastor o un anciano, un líder encumbrado que esté guiando o dando orientaciones equivocadas al pueblo. No sé si ha quedado claro el punto. Amén. Vamos con otro texto. Quiero decirles
que en ninguna parte de la Biblia se dice o se insinúa que constituya ofensa o pecado o traición a la verdad o a la iglesia desobedecer a dirigentes infieles y descalificados por el Señor. Porque hay muchas personas que dicen, no tenemos que hablarle, faltarle el respeto a los líderes o al pastor, porque son los ungidos del Señor. Pero la Biblia no dice que sea pecado o traición a la verdad o a la iglesia el que usted desobedezca o reprenda a un líder o pastor en la iglesia. ¿Cómo es que yo lo sé? Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Ejemplos bíblicos de personas que protestaron a engaños o herejías. Ese es muy conocido, ¿no? ¿Se recuerdan de Elías y Acab? ¿Quién era Acab? ¿Y cómo podríamos llamar a un rey en nuestro tiempo actual? Bueno, podemos decir un presidente, ¿verdad? La máxima autoridad de un país. En el tiempo de Elías, que era el pueblo de Israel, un pueblo cristiano religioso, Acab era la máxima autoridad religiosa, política y religiosa, podemos decir, del pueblo de Israel. Pero el hecho que él tuviera autoridad, y no solamente era un rey colocado, ese rey tenía un protocolo para ser rey. Para ser rey oficialmente, ¿qué protocolo se hacía con el rey? Había un ungimiento, ¿verdad? Donde el profeta lo ungía con aceite y hacían una ceremonia oficial para que el pueblo o la nación reconociera a ese personaje como alguien que había sido ungido y puesto por el máximo rey de reyes y señor de señores, pero que era una representación física del pueblo. Así que era una persona ungida, así como lo es un pastor actualmente y como lo es el grupo de ancianos y diáconos actualmente. Personas ungidas que Dios ha colocado. Pero eso no significa que en algún momento cualquiera de los ungidos pueda cambiar de bando, o por situaciones de dedicación o consagración termine siendo utilizado no por Dios sino por el enemigo. En cualquier momento puede pasar eso, ¿no? Aunque sea ungido. Así que la historia de Acab y Elías es una historia que nos da a enseñar eso. Acab se había desviado de la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que había hecho Acab? Había llevado al pueblo a la idolatría, a violar los mandamientos de Dios, a ponerse en contra de la ley de Dios. Y entonces Dios, a través de Elías, va donde Acab. A través del espíritu que había en Elías, Elías va donde el ungido que Dios había puesto como rey. ¿Y qué es lo que le dice? Ahí está el texto. Y dice, Acab fue al encuentro de Elías y sucedió que cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿qué le dijo Acab? ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? ¿Y qué respondió Elías? Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Así que un profeta o un miembro que no tenía la autoridad como un rey se levantó a reprender a alguien que había ungido y autorizado al Señor como rey. Así que no, la Biblia no es un error o una falta el que usted proteste a un ungido cuando está cometiendo errores.
pastores. Vamos a otro ejemplo más. Ese es otro ejemplo que se encuentra en Jeremías 21. Dice: entonces el sacerdote Pasur, hijo de Immer, casi hermano Ilma. Entonces el sacerdote Pasur, ¿qué era Pasur? Era un sacerdote. Escuchen, Pasur era un sacerdote, un ungido de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Que era funcionario en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Las palabras que profetizaba Jeremías, si ustedes lo leen en los versículos anteriores, yo no puse esos versículos, pero lo que Jeremías estaba profetizando era que venía un gran castigo sobre la nación, y que no pues eran pronósticos agradables al pueblo ni a los dirigentes. Que le digan a la vuelta de unos días los van a invadir y van a matar a estos y los otros, no era un mensaje agradable. Así que este sacerdote Pasur, cuando empezó a escuchar lo que Jeremías andaba diciendo, pues él empezó a hacer esto que estamos leyendo. Dice: siendo funcionario en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y golpeó Pasur al profeta Jeremías y lo puso ¿en dónde? En el cepo de la puerta superior de Benjamín, al lado de la casa del Señor. Sucedió al día siguiente que Pasur sacó a Jeremías del cepo, y Jeremías le dijo: el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho el Señor: he aquí, yo te convertiré en terror a ti y a todos tus amigos. Caerán ante la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Así que el sacerdote Pasur, un ungido, mandó a meter preso a Jeremías porque estaba dando una profecía que no les agradaba a ellos por la desobediencia en la cual estaban. Así que Jeremías, en una manera directa, le dice: tú y tus amigos sufrirán las consecuencias de tus actos. Vemos otro ejemplo ahí de que se le está reprendiendo a un ungido del Señor. Ejemplo que la Biblia nos da de que no es ninguna falta o error el protestar cuando alguien está cometiendo errores, y que no debemos de seguirlo de una manera ciega. Y para concluir, vamos con nuestro ejemplo perfecto. Nuestro ejemplo perfecto es Jesús. Yo pregunto, ¿pecó Jesús al no someterse al Sanedrín, predicando y bautizando sin su autorización? ¿Ustedes creen que Jesús pecó porque él andaba predicando y bautizando sin la autorización de los fariseos y saduceos? Jesús tuvo muchas discusiones y fricciones con los fariseos y todos los líderes religiosos de aquel entonces, porque ellos querían que él predicara como ellos querían. Ellos querían que Jesús enseñara a guardar el sábado como ellos lo guardaban, y por eso había constantemente fricciones y problemas entre ellos, de tal manera que nosotros vemos en muchos ejemplos en la Biblia donde Jesús muchas veces lo expulsaron de la sinagoga. En algunas veces querían apedrearlo, y al ver esa oposición de los líderes que no querían que él llegara a enseñar a sus templos, el lugar favorito que Jesús eligió para predicar, ¿dónde fue? El río, el lago, los huertos,
Y ahí Jesús, su púlpito era el río, su lugar de predicación era el huerto, porque en los templos los líderes religiosos no lo aceptaban. Ahora, ¿cometió Jesús pecado al decir no queremos que tú andes bautizando? ¿Cometió Jesús pecado al continuar el bautizando? Miren lo que dice aquí el versículo. Llegó un momento de que ellos el nudo no lo aguantaban en su garganta, que andaban buscando cómo buscar pleito y problemas con Jesús, que llegó el momento en que llegaron a decirle de una manera directa y clara las siguientes palabras. Volvieron a Jerusalén, luego mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y ¿quiénes más? Y los ancianos. Y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo, yo les haré una pregunta. Respóndanme y yo les voy a decir con autoridad, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Y él les dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijeron, no sabemos. Mire qué hombres más llenos de maldad. Ellos no le afirmaban que el bautismo de Juan era del cielo, porque entonces Jesús los iba a acusar y les iba a decir, bueno, entonces ¿por qué no le creyeron? Iban a quedar en evidencia delante del pueblo que eran unos falsos. Y si ellos decían que el bautismo de Juan era de los hombres, ellos le tenían miedo a la gran multitud que estaba ahí, porque todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Y entonces ellos tenían miedo que esa gente los agarrara a pedradas. Entonces ellos, para no estar ni en un peligro ni en el otro, ellos dijeron, no lo saben. Entonces Jesús les dijo, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, lo que queremos decir, hermanos, es de que si Jesús protestó y no siguió a los ungidos que empezaron bien, pero que terminaron mal, si Jesús no los siguió en una manera ciega, obedeced a vuestros pastores y a vuestros ministros, como el texto que mencionamos anteriormente, nos quiere enseñar Jesús que la obediencia total debe de estar solamente en un líder que esté siguiendo las directrices del pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Eso es lo que estos textos nos quieren dar a entender. ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía? Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Estas citas son muy interesantes. Dice, la ruina y pecado de Israel fue por seguir, ¿qué dice? La sabiduría humana de sus dirigentes. Oiga bien, la caída de Israel fue por seguir la sabiduría humana. Eso quiere decir de que esos dirigentes no estaban siendo dirigidos por la sabiduría del cielo. Por eso dice sabiduría humana. Dice, el pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. ¿No obran acaso las mismas influencias en nuestros días? ¿No están muchos siguiendo los pasos de los dirigentes judíos a semejanza de los labradores de la viña del Señor? ¿Acaso los dirigentes religiosos no están apartando a los hombres de los claros requisitos de la palabra de Dios? Palabra de vida del Gran Maestro, página 246. Y dice un texto en Lamentaciones 4, 12 y 13. Nunca los reyes de la tierra, ni los que habitan en el mundo, creyeron
que el enemigo, el adversario, entraría por las puertas de Jerusalén. Fue por los pecados de ¿qué dice? De sus profetas, por la maldad de sus sacerdotes que derramaron en ella la sangre de los justos. Así que la Biblia nos habla en una manera clara que el problema de Israel fue por seguir a líderes y pastores, sacerdotes que estaban ungidos, pero que se desviaron en el camino, pero que los judíos en una manera ciega no vieron la diferencia entre seguir al verdadero y al falso, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dijo, el que lea, entienda. Miren lo que dice aquí, esta cita es muy interesante también, Patriarcas y Profetas, página 714. Dice, la locura de seguir la sabiduría humana. No pueden los hombres alejarse del consejo de Dios y retener la calma ni la sabiduría necesarias para obrar con justicia y dirección. ¿Qué dice aquí? No pueden los hombres estar alejados de Dios y retener con calma sabiduría necesarias para obrar con justicia. O sea, una persona que se ha separado de Dios no puede ser un guía seguro para el rebaño. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ciego que guía a otro ciego, ¿a dónde van? Al mismo agujero. Entonces no podemos en una manera ciega y abierta seguir a cualquier dirigente, porque tiene que estar la regla, que es la palabra de Dios, a ver si las directrices o ejemplos o enseñanzas que está dando están llevando al pueblo en camino de salvación o en camino de perdición. Eso es lo que nos quiere decir estas citas bíblicas. Y ya casi para ir concluyendo, así como hay dos tipos de pastores, también hay dos tipos de ovejas. Y podemos decir de que aquí habemos un redil, ¿sí o no? ¿O cuántos se consideran ovejas? Todos somos ovejas, porque el Señor nos compara como las ovejas. Y nosotros lo hemos reconocido a Él y debemos de reconocerlo como nuestro pastor. Pero así como hay dos tipos de pastores, también hay dos tipos de ovejas.